pues simplificarles el trabajo. Y aquí todo esto que está acá son los muros divisorios entre las partes. Entonces, lo que tienen que hacer si quieren ir anotando, son tan amables. Lo primero es que van a seleccionar el sistema de mampostería. Yo les sugiero que utilicen mampostería confinada. Entonces, acuérdense que hay mampostería simple, mampostería reforzada interiormente y mampostería confinada, eh, en el cual pues, se tiene que después aplanar. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Todos entienden lo que es una mampostería confinada o no han escuchado del término? Sí, todo bien, maestro. Bueno, entonces, como ustedes bien saben, aquí están las fachadas, aquí hay aberturas en los muros, como está indicado acá. Los tienen que diseñar absolutamente todo, tanto los muros como los antepechos. Entonces, si van a seleccionar mampostería confinada, necesitan definir los castillos. Ahorita ahondamos un poco más. Entonces, yo les sugiero que la próxima clase será el martes de hoy en 8. Entonces, que ya tengan definidos sus castillos. Ahorita ahondamos un poco más al respecto. Ahora, van a tener el segundo punto, anótenle por favor, van a tener que seleccionar las piezas de mampostería. Entonces, hay dos piezas de mampostería que normalmente se utilizan en la práctica, que son las de Industrial Bloquera Mexicana. Y las segundas, las de Nova Ceramic. Voy a entrar a su página de Nova Ceramic. Ok. Voy a dejar de compartir, voy a compartir. Aquí están, esta es la página de Nova Ceramic, ahí está en internet. Entonces, si ustedes ven, son los muros para repellado. Entonces, lo que aquí tienen unos muros multiperforados y estos muros son doble hueco. Les van a comentar, seguramente Juan José Pérez Gavilán, que esto tiene que cumplir con ciertas especificaciones geométricas. Si nadie se los explica, está en la norma, en el cuál debe de ser los anchos de las paredes. ¿Por qué? Porque si las paredes son muy delgadas, entonces las piezas empiezan a presentar fallas del tipo frágil por estallamiento de las paredes. Entonces, todo esto está normalizado en una NOM o en una norma del 11, en el cual cuánto deben de ser los espesores de las paredes. Y este doble hueco, este diafragma que tiene interior, pues no es porque se les ocurrió para que se viera más bonito, simplemente está puesto acá para precisamente rigidizar la pieza. Entonces, como ven aquí en este catálogo, tienen piezas de 10 multiperforadas, de 12, o sea, son 12 centímetros de ancho, y de 15. Yo honradamente me opongo a estas de 10 porque pues no hay forma de colocar un cerramiento. Un cerramiento acá tendría, digamos, 10 centímetros, son 2 de recubrimiento, de cada lado van 4, me quedan 6 centímetros entre varilla, le quitan 2 centímetros a cada varilla, me quedan 4 más el estribo, pues ya no quedó espacio. Estos de 12 me da la impresión que se diseñaron por el afán de que se querían dimensiones más pequeñas para los espacios. Sin embargo, pues también no es cómodo colar. Imagínense un castillo de 240, colar un castillo en 240 con esas dimensiones es muy pequeño.
El que nosotros utilizamos y el que le recomendaría es que utilicen este 15. ¿Por qué 15? La verdad es que no lo sé. La dimensión que tenemos siempre en mente para mampostería es 14, que es lo que se ha usado tradicionalmente. Entonces, si yo le pongo aquí ficha técnica, por ejemplo, ¿están viendo esta página todos? Sí, sí. Pero porque hay gente que está entrando. Bueno, entonces voy a hacerla más grande. Entonces, esta página es bastante buena. Esta empresa tiene sus catálogos bastante bien definidos. Aquí están todas las dimensiones de las piezas. Y ahí viene, digamos, el alto, el ancho, el largo, el espesor de la pared y el área neta. Ahorita vamos a ver lo que es un área neta, un área bruta, lo que es el área total. Entonces, y aquí están, por ejemplo, piezas por metro cuadrado. ¿Cuántas piezas van en un metro cuadrado? El peso por pieza, el espesor del muro, consumo de mortero. Luego está, aquí hay unos pesos del mortero, esto no le hagan caso, hay que calcularlo. Piezas por pallet, peso del pallet, rendimiento del pallet, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí vienen propiedades importantes. Resistencia promedio a compresión simple es la compresión, pero de la pieza, ¿de acuerdo? Entonces, una pieza, están normatizadas las pruebas, la someten a compresión, ¿de acuerdo? Entonces, la ficha técnica dice que resiste más de 150 kilos. O sea, 150 kilos de una sola pieza es bastante bueno, y esto es sobre el área total, el área bruta, ¿de acuerdo? Es sobre el área total. Luego necesitamos la resistencia a compresión de la mampostería, como el F' C. En realidad la nomenclatura es FM' o FC', pero estamos acostumbrados en el argot convencional el F'C o el F'M. Aquí está mal escrito. Sigámosle nombrando F'M, que es la resistencia, pero ya de un bloque de piezas. Está normatizado. Entonces es un conjunto de piezas. Hago, digamos, un murete vertical, me lo llevo al laboratorio, lo pruebo, y entonces saco la resistencia de la mampostería, no de la pieza, de la mampostería. Primera pregunta: ¿por qué si la pieza resiste 150, por qué el sistema resiste 90? Pregunta. Yo tengo entendido que es por la interacción con el mortero que genera Exacto. Exacto. Y tiene que ver algo la esbeltez también, ¿no? Ujú. Entonces, esto es de la pieza y esto es del sistema. Ahora, aquí en la Ciudad de México la sismicidad es tan alta que se pueden olvidar de la resistencia a carga gravitacional. Bueno, luego este es el parámetro más importante, el F. Este de acá es realmente el bueno, ¿no? Resistencia a compresión diagonal de la mampostería, y es BM' o B'M, que son 7 kilos sobre centímetro cuadrado. Es alto, 7 kilos es alto. ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues lo que hacen es que, lo vamos a ver ahorita en una diapositiva, ponen aquí las piezas y le aplican una carga en compresión diagonal, de tal manera que se generen tensiones y compresiones, y eso está asociado a la resistencia a corte de la mampostería. Entonces, este valor es trascendental. Luego viene el módulo de elasticidad, ¿ok? Aquí está.
El G, hay una relación en la norma, aquí están mandando el G, que es el módulo de rigidez a corte de la mampostería, y luego vienen otras propiedades como la absorción, la resistencia térmica. No nos hemos preocupado, puede ser que no sea nuestra obligación ver la parte térmica. Está el aislamiento acústico, el aislamiento acústico, sistema de castillos exteriores. Entonces, realmente lo que nos interesan son estas propiedades que están aquí. Esto es lo que necesitamos saber ahora. Profesor, una pregunta. Sí, En el módulo de elasticidad, recuerdo que en la norma hace una distinción para cargas gravitacionales y cargas laterales. ¿Este módulo para qué sería? es para cargas instantáneas, Instantáneas. llámese sismo. Ok. ¿De acuerdo? Entonces sí cambia. Nosotros lo que hacemos es que utilizamos el mismo módulo de elasticidad para acciones gravitacionales sísmicas, porque al final de cuentas pues, es parejo para todo, ¿no? ¿Que normalmente es más bajo o más alto? Es más bajo, No, muy bien, gracias. ¿de acuerdo? Entonces, aquí está puesto ya y entonces ustedes van a tener que seleccionar alguna de las piezas. Yo les sugiero que utilicen Nova Ceramic o IBM. Si quieren, vamos a dejar de compartir. Y estas multiperforadas, si yo me voy, por ejemplo, voy a regresarme acá. A ver, eh, voy a dejar de compartir. Me voy, por ejemplo, a la pieza doble hueco. Ahorita comparto. Por ejemplo, la pieza doble hueco tiene una resistencia cortante o a compresión diagonal de 3 kilos. La resistencia a compresión es de 40 y el módulo de elasticidad es de 24,000. Entonces, sí bajan las características. Insisto, este es sobre el área total, el área bruta, no el área neta. ¿Estamos? Entonces, la ventaja de utilizar piezas industrializadas es que tenemos los valores certificados. Hay una certificación que emiten estos organismos, entonces está certificado. Si ustedes, estos son bloques o piezas de arcilla. El otro grupo de piezas que hay son las de arena cemento. Si ustedes van, por ejemplo, a la zona de Cholula en Puebla y compran tabique rojo recocido, la verdad solo Dios sabe qué resistencia tiene el tabique. Entonces pueden venir resistencias a tensión diagonal o a compresión diagonal de 1, de 2, de 0,5, de 0,3. O sea, hay una dispersión gigantesca. Lo mismo pasa con los bloques de arena cemento. ¿Cómo se hacen los bloques de arena? ¿Cómo se fabrican los bloques de arcilla? Bueno, los bloques de arcilla se hace una combinación de diferentes tipos de arcilla. Se mezcla los diferentes tipos de arcilla, se le agrega agua, se colocan en moldes y después se pasa por un horno, que normalmente es, digamos, imagínense un tubo largote, en el cual van haciendo la cocción de las piezas para alcanzar la resistencia. Entonces, la resistencia depende del grado de cocción que tengan y también del tipo de arcilla. Si ustedes están interesados, les podemos conseguir la visita a Nova Ceramic, pero tendrían que ir por cuenta propia. Está ahí en el estado de Tlaxcala, se puede conseguir la visita. Ahora voy a ver las piezas de... Les voy a bajar las piezas de IBM. IBM significa Industrial Bloquera Mexicana.
Entonces, déjenme buscar las piezas. Ok, estoy buscándolos, ¿eh? No los encuentro, pero esperen un momento. Aquí está. Entonces, voy a compartir. Estos son los productos de IBM de IPMEX, así se llama la página. Entonces, aquí tienen ustedes las piezas de arena cemento. Ellos fabrican, como lo ven aquí, piezas de 20 centímetros de ancho, de 12 y de 10. Entonces, y aquí hay unas de 15. Estas son doble hueco y vienen, también tienen, digamos, las caras de piedra labradas en una cara. También vienen los bloques macizos, aquí están, y están también los multiperforados. El problema de estas piezas es que son mucho más pesadas y en cualquiera de estos pueden ver sus notas técnicas. Por ejemplo, este tiene una resistencia gigantesca. Hemos hecho proyectos de mampostería digamos, de 8 o 9 pisos con estas piezas, pero el problema es que pesan un demonial. Ese es parte del problema. Estas piezas son bastante buenas y, digamos, vamos a ver esta multiperforada de 15. Trae exactamente las mismas características. Aquí están medidas nominales, piezas por metro cuadrado, peso promedio de la pieza, pues pesa 17 kilos cada cosa de estas, ¿no? La resistencia a compresión es 150, el peso por metro cuadrado es 242 y faltaría el repellado, ¿no? Vamos a, aquí están, vamos a descargar la ficha técnica. Entonces, creo que ahí le están viendo, ¿no? Voy a ampliarlo. Entonces, aquí vienen piezas por metro cuadrado, resistencia, diseño a compresión. Fíjense, esta anda en 90 y esta tiene un B'M de 9 kilos sobre centímetro cuadrado y aquí están los módulos de elasticidad. Entonces, esta anda hasta 9. La otra anda en 7, normalmente anteriormente andaba en 5, 5, 5, ya le subieron a 7. Y esta resiste 9. Y si se van al otro bloque de 20, resiste hasta 11, ¿no? Entonces, ¿en qué o cómo se le da resistencia a estas piezas? Pues en función del proporcionamiento de la arena con el cemento. Entonces, ¿cómo se fabrican estos bloques? Pues se hace una mezcla de arena, cemento, después se cuelan en un molde, pues se agrega agua, se cuelan en un molde con vibrocompactación y después se meten a, a cámaras de curado y ya después se dejan secar
y se hacen absolutamente todas las pruebas de absorción, de acústica, de resistencia, etcétera, ¿no? Entonces, este es el proceso. Si quieren también una visita a esta fábrica, se puede conseguir. Está a la salida a Puebla, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda de las piezas? Pueden utilizar unas u otras. La ventaja de utilizar piezas industrializadas es que tienen ya los valores, todos los valores que ustedes necesitan para el diseño en función de bueno, ya de las pruebas de laboratorio. Entonces, hay otras propiedades como absorción de la pieza. ¿Cómo se hace la prueba de absorción? Simplemente se mete el bloque en una pequeña tina que tiene un espesor de agua y se ve cuánto sube, digamos, la humedad a través de la pieza. ¿Y para qué sirve digamos, el valor de la absorción de la pieza, que también debe de andar por ahí? Eso nos va a servir para ver la compatibilidad de la pieza con el mortero, ¿no? Entonces, ¿qué ven en esta fotografía, por ejemplo? Esta fotografía donde está el señor haciéndole algo allá a la pieza. ¿Qué es lo que están viendo? Tiene Está compactando la junta, ¿no? Exacto. Sí, a ver, muchas veces hay una cierta incompatibilidad entre el mortero y la pieza. Entonces, el mortero tiende a separarse de las piezas. Y lo que hemos visto en la práctica es que al compactar el mortero con esta pieza que se llama llaguero, entonces se tiende a evitar el que el mortero se separe de la pieza y eso genera ciertas fisuras y eso genera pues disminución de resistencia y genera sobre todo problemas sociales, ¿no? Entonces, nunca nos hemos preocupado correctamente de los morteros, pero digamos en una obra convencional pues llega el camión con la arena, el albañil le agrega cemento, a veces le agregan cal y quién sabe cómo viene graduada la arena y empieza el desastre con las fisuras en los morteros. Entonces, hemos visto que con los llagueros funciona mucho mejor. Es más proclive a que se separe el mortero de las piezas de arena cemento que de las de arcilla. Acuérdense que las piezas de arcilla tienen que estar saturadas al colocarse, precisamente para que la pieza no le robe agua. En las de mortero se pide que se coloquen secas, ¿no? Porque así es como funciona. Entonces, esta empresa también se ha dedicado, por ahí lo vieron, voy a cerrar esto. Ahí están viendo los morteros. Sí. Bueno, esta empresa se ha dedicado también a hacer ya morteros prefabricados que funcionan bastante bien. Lo que pasa es que son productos caros. Tienen arena, tienen cemento y tienen aditivos y funcionan muy bien, pero son productos caros, ¿no? Entonces, esa es parte de la problemática, ¿no? Entonces, esto ya más bien es un problema constructivo. Entonces, volviendo al proyecto, entonces lo que van a tener que hacer es, por un lado, seleccionar el tipo de piezas. Yo les sugiero que utilicen una de Novaceramic o una de IBM de 15 centímetros de ancho multiperforada. Luego van a tener que colocar los castillos. Les sugiero que utilicen un sistema de mampostería confinada.
Luego van a tener que seleccionar el sistema de piso. Pregunta, ¿qué sistemas de piso conocen ustedes para los sistemas de mampostería? Para este tipo de inmuebles, digamos. Viguete, bovedilla, losa maciza, Exacto. más común. Viguete y bovedilla, losa maciza, que creo que son los dos que aplicarían acá. Ustedes van a seleccionar algún sistema de piso, ¿no? Entonces, hay que hacer la distribución de los sistemas de piso. Por ejemplo, si es viguete y bovedilla, pues a lo mejor se antoja que la viguete y bovedilla venga así en el sentido, y aquí para estas habitaciones así, ¿no? Es lo que a mí se me ocurriría, pero ustedes van a hacer esa distribución. ¿Está claro? Entonces pueden utilizar para estos tableros, funciona bien la losa maciza o puede funcionar bien viguete y bovedilla. Siguiente concepto, cargas. Si quieren de una vez vamos viéndolo. Pues vamos a ver la carga viva. La carga viva es la que corresponde a habitación 190, etcétera, ¿no? Lo ven en la norma de acciones. ¿De acuerdo? Es para habitación. Entonces, siguiente concepto, van a cargar todos los niveles exactamente igual, incluyendo el de la azotea con las mismas cargas. ¿Con qué objeto? Para facilitarles el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, todos los niveles tendrán las mismas cargas y como ustedes ven, todos los muros suben sin ninguna interrupción. Pues vamos a las cargas muertas, vamos anotándole. Vendría, el primer concepto se llama losa, ¿no? ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que ustedes vayan a elegir y del espesor de cada sistema, pues tendrán aquí un valor, ¿no? Digamos, normalmente la vigueta y bovedilla con una capa de compresión de 5 o 6 centímetros pesa del orden de 250 kilos y la losa maciza del orden de 11 centímetros, 12, pues puede pesar 280 kilos por metro cuadrado. Entonces, este es el primer concepto. ¿Qué siguiente concepto hay? Acabados. Acabados. Todos los acabados, no sé si les parezca razonable que le pongan 50 kilos por metro cuadrado. ¿A qué se refieren los acabados? Se refiere a una loseta, etcétera. A veces le colocan alfombra que es mucho menos ligera, pero nosotros no sabemos qué le van a colocar. Entonces 50 kilos parece razonable. ¿Qué otro concepto hay? Sobrecarga muerta. ¿Cuál? Una sobrecarga muerta, la del reglamento, que es de 40, bueno, 20 y 20. Ok. Sobrecarga reglamento 40. ¿Qué otra cosa? Instalaciones. Instalaciones. ¿Cuánto le ponemos de instalaciones? 10. Pues 10 suena razonable, quizás dejémoslo en 15, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Podría ser plafón, maestro? Plafón o acabado inferior, ese vamos a dejarle 15, ¿no? Y esto sería, creo que todo para este tipo de inmueble, y faltaría el peso propio de los muros y los cerramientos y los castillos y todo el rollo, ¿no? Ese ya lo meten directamente en el sistema. ¿Está claro? ¿Quedó claro esto? Sí. Siguiente. Como ustedes ven, aquí no hay cimentación, entonces, actualmente la norma de sismo está pidiendo obligatoriamente la interacción suelo-estructura. ¿Por qué? Porque estos edificios, este tipo de edificios, son muy sensibles a la interacción suelo-estructura. Si ustedes tienen un cajón de cimentación aquí abajo, pues esto va a girar junto con el cajón de cimentación. Pero como hipótesis, también para simplificarles el trabajo,
lo que van a tener que hacer es, van a considerar que las bases están empotradas. Lo ponen allá al inicio de su proyecto porque no estamos acatando el reglamento por sismo en el cual indica que se tiene que utilizar, se tiene que aplicar la interacción sobre la estructura. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es considerar las bases empotradas para darles una simplificación a ustedes y no meternos en rollo. El objetivo es que ustedes aprendan a diseñar mampostería, ¿no? Ya lo de interacción, pues lo verán en su clase de ingeniería sísmica o en otra clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ya tienen el proyecto, les sugiero que empiecen a colocar castillos y los veamos las dudas la siguiente clase y seleccionen el tipo de sistema de piso y cuando venga Juan José o les dé la clase Juan José, les voy a explicar análisis y diseño de sistemas estructurales. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a ver con ustedes? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, maestro, una duda. ¿Dónde va a estar ubicado el proyecto? Ah, sí, eso es importante. Ahorita les doy la dirección. Maestro, yo tengo otra pregunta. ¿Mandé? Tengo una pregunta. Espérame, vamos una por una. Sí, a ver, lo van a... Les voy a dar la dirección. El edificio va a ubicar en la calle de Tuxpan, 26, Colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Quién tenía otra duda? Sí, yo, maestro. Perdón, nada más, con el doctor, vamos a ver los criterios de análisis, ¿verdad? Sí, por eso se les deja el proyecto desde el principio, para que a medida que Juan José Pérez Gavilán vaya desarrollando la clase, ustedes vayan haciendo su análisis y después el diseño, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el objetivo, ¿no? Sí, que no lo dejen para los últimos 15 días porque no van a poder. Y ya les voy a explicar las metodologías de análisis que hay, pues ya sea elemento finito, ya sea columna ancha. Son los dos métodos que se utilizan para este tipo de edificaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo tengo una pregunta. Sí, ¿El proyecto se va a pedir en algún software en específico? no. Pueden utilizar el que ustedes quieran. Ok, gracias. ¿Y qué son los entregables para este proyecto, profesor? Lo vemos la próxima clase a medida que vayamos complementando. Hay que entregar un proyecto formal, es decir, memoria completa y planos, pero ahorita lo vemos, ¿no? Ok. Bueno, entonces, aquí está, les voy a ir comentando un poco de los detallados de sistemas de mampostería. En realidad existen tres mamposterías: la mampostería confinada, ahorita les explico en qué consiste; la mampostería reforzada interiormente, y después viene todo el detallado. Los proyectos tienen que estar completamente detallados. Juntas de mortero.
pues, ¿qué se tiene que especificar en las juntas de mortero? Se tiene que especificar la resistencia del mortero, porque la resistencia del sistema de mampostería está en función de la resistencia del mortero. Después hay que especificar la dosificación para llegar a esa resistencia. Después el aparejo. El aparejo, de acuerdo con la norma técnica complementaria para el diseño de edificaciones de mampostería, el aparejo tiene que ser cuatrapeado. Si ustedes van a tomar otro tipo de aparejo, tendrán que hacer pruebas como dice la norma. Luego vienen los concretos y morteros de relleno, es decir, las características de los concretos para dalas y castillos, por ejemplo, o para el relleno de los huecos de la mampostería reforzada interiormente. El tipo de refuerzo, los anclajes, traslapes, etcétera, tanto de los refuerzos que lleve propiamente el muro como de las dalas y castillos. El traslape de las barras, esto es un verdadero dolor de cabeza y es, creo que, la parte débil de la mampostería, cómo colocar las tuberías y los ductos. De repente no se hace la conciliación de la estructura con el de instalaciones, y lo que hace el cuate lo que hace el constructor es empezar a ranurar muros. Si ustedes ven una propaganda vieja de Nova Cerámica, ahí venía especificado que era una maravilla su sistema porque se podían ranurar, como históricamente se ha hecho con, digamos, las piezas de tabique rojo recocido o las piezas macizas de arena cemento. Entonces, esto está especificado en la norma y vamos a ver cómo se integran los ductos y las tuberías a los sistemas de mampostería. Requisitos adicionales e inspección durante la construcción. Bueno, aquí ustedes ven plano, los vamos a ver un poco más a detalle en un par de sesiones, en el cual pues tiene que estar, ahorita lo vemos de manera muy general, pero ¿cuál es el contenido de esto? Aquí están las dimensiones de las piezas, la edificación de morteros, la unión de las piezas con los muros, la colocación de estribos, cómo le tengo que hacer cuando tengo los dinteles o pretiles, la intersección de los castillos con las dalas, cuáles son las tolerancias de los muros de mampostería, cuánto acepto en desplomos, cuánto voy a aceptar en con el eje teórico, cómo voy a colocar las tuberías, aquí está, aquí también. Luego hay una cosa que se llama refuerzo horizontal, que es un refuerzo que va sobre las hiladas, cómo lo voy a colocar, cómo lo voy a anclar. Aquí están la unión de muros con castillos, el anclaje del refuerzo horizontal, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Perdón. Bueno. Siguiente punto. Piezas. Entonces, yo tengo que especificar las características de las piezas, como les digo, dimensiones, resistencia a la compresión, resistencia a la compresión diagonal. El primero es el B', el siguiente es el B'M. El módulo de elasticidad que se utilizó para el proyecto y las dimensiones. Concretos y morteros, necesito para los concretos, pues necesito simplemente definir cuál es la resistencia de ese concreto con su módulo de elasticidad que voy a utilizar, por ejemplo, para castillos y dalas, y los morteros, pues la resistencia y la dosificación del mortero. Sí se pide que yo especifique la dosificación del mortero de pega, es necesario.
El refuerzo horizontal, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo está compuesta? Y vamos a hacer un símil. ¿Cómo está compuesta la resistencia a corte de una viga o de un elemento de concreto? Digamos, si tienen aquí la viga, aquí tienen una viga, aquí tienen la columna. ¿Quién proporciona la resistencia a corte de este segmento de concreto? Los estribos. ¿Y qué más? Y el concreto mismo, ¿no? El concreto. Entonces, ¿cuál es el mecanismo, digamos, hablando de una manera muy general, cuál es el mecanismo de resistencia a corte? Si yo lo someto a un esfuerzo cortante acá, pues esto va a tender a hacerse así, ¿no? Entonces aquí hay una diagonal, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo de tensión acá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tiende a fisurarse acá, inclinado, digamos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para que se genere esa fisura? A ver, veámoslo en una pieza de mampostería. Aquí está el tablero, le estoy aplicando una fuerza horizontal y esto se va a deformar así, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se fisura esta pieza? Pues se va a fisurar así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí hay esfuerzos de tensión. Entonces, en una primera instancia acá, es el concreto quien toma el esfuerzo cortante. Aquí, de la misma manera, es la mampostería. Una vez que se empieza a fisurar el concreto o la mampostería, entra a trabajar los estribos o el refuerzo horizontal. El refuerzo horizontal es un refuerzo que anda aquí en las puntas. Entonces le dice, no, tú no te vas, yo ahora ya como la mampostería no puede, ya llegó a su máximo, o arriba el concreto llegó al máximo, entonces yo estribo, yo refuerzo horizontal, empiezo a tomar ese cortante adicional. ¿Sí? ¿Sí se entiende este concepto? Entonces, los estribos, si ustedes se dan cuenta, los estribos están cerrados. Entonces, en realidad, ¿por qué se colocan cerrados? Porque tienen que estar anclados. Esta rama vertical, pues, está anclada por la rama horizontal. ¿Por qué no se colocan simplemente dos ramas? Porque necesitamos del anclaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se ha especificado que los estribos sean cerrados. Esa es digamos, una de las razones. Lo mismo acá, el refuerzo horizontal, pues va a generar que se resista cortante adicional una vez que se ha iniciado la primera fisura en la mampostería. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Imagínense que yo tengo aquí un sistema de mampostería simple, no tiene castillos. Aquí tengo una mampostería, la misma, pero con un castillo y una dala. Y aquí tengo la misma mampostería con un castillo y dalas, castillo y dala, pero tiene refuerzo horizontal. A ver, ¿cuál es la diferencia entre los tres? En resistencia, si este vale 1, ¿cuánto valdría este? En resistencia cortante, digamos. No sé cuántas veces más, pero tiene que ser mayor. Sí, bueno, pero ¿cuántos? ¿Cuántos crees? De unos 3. ¿Quién de otro número?
Pues yo pensaría que al menos el doble. ¿Quién dice más o quién dice menos? A ver, ¿quién da un número? Pues dígalo, no, se vale equivocarse. Yo digo 2. 2. ¿Quién da otro número? Yo digo que unas 4 veces. 4. Sí. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? ¿Quién dice? Ajá, yo pensaría que el medio 2 veces el de la mampostería simple y el que tiene ya el refuerzo horizontal. No, a ver, quedémonos hasta acá ahorita. A ver, ¿quién da más de los que están aquí en clase? No se han contestado dos. 3. 3. ¿Quién da más? O sea, ¿Quién da menos? el primer sistema no tiene castillos ni dalas, solo es el puro muro como tal. ¿Perdón? Si es que no Digo, te... ¿Me escucha? Ya, ahora sí. Digo, nada más para entender mejor. El sistema 1 no tiene ni castillos ni dalas, es como tal solo el Nada. puro muro, ¿verdad? Exacto. Al 2 le puse castillos y una dala. O sea, la confiné, digamos. Sí. Entonces, 5. 5 sale. Bueno. Pues miren, depende de muchas cosas, pero vamos a dejarlo en 1.3. 1.2 probablemente. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia a cortante máxima no se incrementa sustancialmente por los castillos y las dalas. Entonces alguien me va a decir, bueno, y entonces, ¿para qué le pongo castillos y dalas? ¿Para qué sirve el confinamiento, el castillo y las dalas? ¿Para qué creen que sirva? Sería para aumentar su ductilidad. Exacto. Traduzcamos la capacidad de deformación. Este angelito, una vez que se ha fisurado acá, adiós, se acabó su utilidad. Entonces, este sistema pues, no sirve para zona sísmica porque se fisura y ahí acabó la utilidad. ¿Qué pasa? Se fisura la mampostería. Los castillos proporcionan muy poca resistencia a corte, quizás sea 1.2, o pensemos que la resistencia es la misma, digamos, pero una vez que se inicia el primer agrietamiento en la mampostería, lo que hacen los castillos es estabilizar el sistema y le proporcionan capacidad de deformación. Y entonces, como bien dijo su compañero, lo que hacen es transformar un conjunto de elementos que por naturaleza propia son frágiles a darle capacidad de deformación. Entonces, si yo llevo esto a una gráfica, el primero estaría aquí y adiós, ahí nos vemos. El segundo viene por acá, pero puede andar por acá y empezar a hacer, no son exactamente así, ¿no? Pero pensemos de así, tiene capacidad de deformación, aquí se cierran, digamos. Pero lo que quiero indicar, o sea, en realidad vienen así y se vuelven a abrir y hacen esto. Entonces van a tener capacidad de deformación. Ahora vamos con el tercer sistema. Si este valía 1 y este valía 1.2 en resistencia a corte, ¿cuánto creen que resiste el tercer sistema a corte? Pues es que tampoco aumenta
directamente proporcional, ¿no? Entonces yo le daría como 1.7 a lo mejor. ¿Cuánto? 1.7 por ahí. Ajá. ¿Quién da más? 2. 2. 1.66. Pues digamos, pongámosle 3 porque ya está limitado, ¿no? Es lo mismo que pasa con el concreto, con la viga. Si el concreto solo puede resistir 1, pues los estribos lo puedo llevar hasta una resistencia de 4, ¿no? O de 5. Entonces, digamos que puede incrementar 2 veces más su capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen el refuerzo horizontal? El refuerzo horizontal lo que va a hacer es, tomando en cuenta que tiene castillos, entonces incrementa la capacidad de formación, primero. Después va a aumentar de manera importante la resistencia a corte y va a dar una distribución de daño mucho más uniforme, no sobre la diagonal, como si lo hubieran estrellado. Entonces, los fierritos esos que ustedes ven, el refuerzo horizontal no vale nada, pero nos da muchas ventajas. Nos da incremento importante en la resistencia a corte, nos da una distribución del daño y nos da todavía más capacidad de deformación. Entonces, para mí, este es el rey de la mampostería. Ahora, la mampostería confinada no es propiamente, hasta donde yo sé, una aportación de México. Me parece que el doctor Meli la toma de algunos estudios que ya se venían haciendo, pero hoy por hoy es lo que se utiliza en México y ha sido una contribución al mundo entero. Hoy la mampostería en México está sumamente desarrollada. Bueno, entonces hay que especificar el refuerzo horizontal. El refuerzo horizontal, la principal característica, bueno, hay que calcularlo. Hay unas expresiones ya bastante precisas en la norma que desarrolló José Pérez Gavilán, de cuáles son los porcentajes, el mínimo, el máximo, etcétera, cómo hay que colocarlo, en dónde hay que colocarlo, pero sobre todo, el refuerzo horizontal no puede ser traslapado. Es un refuerzo que trabaja como anclaje como si fueran los estribos. Nunca han visto que ustedes traslapen un estribo que pongan la mitad acá y la mitad acá, ¿no? Eso jamás se ha visto. Entonces, porque esto no funcionaría. Entonces, el refuerzo horizontal también tiene que especificarse que no se debe de anclar, que no se debe de traslapar y que tiene que estar anclado en los castillos. Siguiente concepto. Castillos y dalas, especificar dónde van a estar, qué tipo de concreto, qué tipo de armado, distribución de estribos, interferencias del acero de los castillos con las dalas, etc. Los anclajes tienen que estar claramente especificados. El problema de las instalaciones, como ya se los mencioné, es necesario, no es el caso de su proyecto, no van a tener este problema, no lo van a considerar, pero es necesario empatar el proyecto estructural con el de instalaciones. Las juntas es qué espesores van a tener los sistemas. Normalmente, ¿cuánto piensan que debe de ser el espesor de una junta de mortero? Creo que recuerdo que no puede exceder el 1,5 centímetros por ahí. 1 centímetro, ¿no? Se especifica que debe ser 1 centímetro con una tolerancia de más o menos 2 milímetros, siempre y cuando las piezas sean industrializadas. Si son artesanales, como el tabique rojo recocido, se permite ir hasta 1,5, ¿no? Estoy citando de memoria. Luego, la calidad constructiva y especificaciones de obra, ¿no? El detallado es muy importante. Y aquí están los tipos de mampostería. Entonces, aquí está la mampostería simple. Una vez que se fisura acá, adiós, ahí nos vemos. Luego está el confinado. Quiten los refuercitos estos que ven acá. Entonces, es una mampostería confinada
Y esta gráfica que viene de Sergio Alcocer, pues son una gráfica que se hizo para un sistema confinado hace mucho tiempo, entonces ahí están las curvas, ¿no? Si nada más fuera mampostería simple, haría esto, ¿no? Por acá. Entonces, lo que estamos viendo que la contribución de los castillos es darle capacidad de deformación. Y vendría con refuerzo horizontal, que lo que hace es distribuir el daño y darle más capacidad de formación y darle un incremento importante a la resistencia corta. Y tenemos una que cada día se usa menos. Antes se llegó a utilizar hace 25, 30 años muchísimo. Ustedes ven todavía muchos edificios con mampostería aparente, que era la mampostería reforzada interiormente, inclusive en escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, mampostería reforzada interiormente. Esta ya no está especificada, nada más está como, si no mal recuerdo, está en un apéndice para cuestiones de revisión, si se topan con algún problema de mampostería simple, pero ya no se permite. Hay muchas edificaciones de los años 20 y 30 y 40 que son mampostería simple. Si ustedes van al centro, se van a poder dar cuenta que hay edificaciones de varios niveles, pero hemos descubierto que, por ejemplo, edificios de 1890, 1900, la planta baja a veces tienen muros con espesores de 1,50, ¿no? O sea, hacían muros de a de veras y unas locuras, y bueno, pues por eso siguen ahí, ¿no? Porque son sumamente robustos. Entonces, ahora pues estamos en piezas de 12, de 15 centímetros. Entonces, está claro, son los sistemas de mampostería que hay, ¿no? ¿Ok? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Y en qué casos o cuál es el límite para utilizar mampostería confinada y mampostería confinada horizontalmente? Hay un límite que ¿No? Con refuerzo horizontal, ¿no? con refuerzo horizontal, perdón. No, lo que pasa es que el refuerzo horizontal no vale nada y te conviene, se requiere o no se requiere, ponérselo. A ver, ¿qué pasa si tú sobrediseñas una trave por flexión de concreto? O sea, le Eh, colocas más refuerzo por flexión a la trave. ¿Qué es lo que estás haciendo? pues tener una sobreresistencia. Pues le O estás sea, partiendo su Mauser, ¿no? bueno, dependiendo de por la unión, porque puede fallar primero ¿Por qué? Porque al meterle más acero va a resistir más flexión. Sí, Y al sí, sí. resistir más flexión, el cortante máximo probable será mucho mayor. ¿Estamos? Sí, que es una falla frágil, ¿no? Es una falla frágil. ¿Está claro este concepto? Ok. Pero ¿qué pasa si yo a una viga de concreto le pongo el doble de estribos de lo que requiere? ¿Qué es lo que está pasando? Pues estás confinando más y estás ayudando a que no se presente la falla frágil, que es el cortante. No, no le pasa nada, ¿no? Ujú. O sea, entonces, en otras palabras, si yo tengo más refuerzo por flexión, entonces el cortante acá, pues va a ser la sumatoria de estos dos momentos resistentes, dividida entre la longitud, y entonces al meterle más refuerzo por flexión, pues estoy incrementando el cortante actuante y por lo tanto puedo generar una falla de tipo frágil. Entonces hay que pensar al revés, hay que quitarle un poco de acero, hay que, digamos, entre comillas, subdiseñarla para que el cortante máximo probable pues no sea grande, ¿no? Si yo le coloco más estribos y si no los necesita, pues ahí va a estar, habré enterrado mi dinero, pero no le genero ningún problema al elemento estructural. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con el refuerzo horizontal. A ver, normalmente se coloca toda la altura de manera uniforme. ¿Por qué? Porque no cuesta nada y es un refuerzo pasivo, es decir, que entra a trabajar hasta que sea sometido por la solicitación. Ahora, en el caso de un edificio de 6 niveles alargado, ¿para qué nos va a servir ese refuerzo horizontal en el último nivel, por ejemplo? Pues hay poca demanda de cortante, entonces no ayudaría, ¿no? Por sismos sí hay mucho menos,
Pero ¿cuál es otra solicitación que es trascendental en los sistemas de mampostería? La mampostería no resiste carga, bueno, fuerzas de tensión. Y quizás en la Sí, pero azotea hay más. de repente van a haber edificios que son alargados. Dice, no, es que se nos están fisurando los muros del sexto nivel. ¿Y quién generó esas fisuras? El volteo, ¿El qué? Alargados. el probable volteo que tenga ¿El qué, perdón? volteo, la fuerza de No, volteo, ¿no? imagínense, no ha temblado. En alargados sería, bueno, no ¿Mandé? sería por, en edificios muy alargados no podría ser por torsión, bueno, alargados en planta. No. ¿Qué otra acción es importante en edificios de mampostería? ¿Podría ser por la flexibilidad de los diafragmas? No, ¿Podría ser el agrietamiento por contracción? no, ya se da una cosa que se llama temperatura, ¿no? La mampostería es muy sensible a los efectos de temperatura. Entonces, en edificios que son alargados, ¿no? En un edificio que sea muy alargado, pues esto, la losa se dilata, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, al dilatarse, genera esfuerzos cortantes arriba, ¿no? Entonces, sí se requiere cierta capacidad acortante para que no se vayan a fisurar los muros que están en los extremos. Por eso, si ustedes leen detenidamente la norma de mampostería, dice que arriba de 30 metros es necesario considerar bueno, que siempre es necesario considerar la temperatura, pero más allá de 30 metros es necesario colocar una junta constructiva. Y esa es la razón. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bueno. Oye, ingeniero, otra pregunta. ¿Ingeniero? Sí, sí, dime. Ah, es que hace rato mencionó que había caído en desuso el uso de de la mampostería reforzada interiormente, pero no sé, con base en su experiencia, ¿a qué cree que se deba eso? Pues simplemente que es bien difícil supervisarla. Hoy también tiene que ver con una cuestión arquitectónica. Hoy ya no ven con agrado, digamos, los muros aparentes, porque los asocian como vivienda de interés social, etcétera, ¿no? 2 horas se están aplanando, ¿no? Nosotros hace 25 años que no hacemos un sistema con mampostería reforzada interiormente, ¿no? Pero sigue especificada en la norma. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Entonces, aquí vemos todos los sistemas que acepta la norma y pues digamos, el bueno es este. Este es el, el de mejor desempeño y calidad-costo, pues es el mejor, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, la importancia del detallado, miren. Aquí ven en estas figuras la separación del mortero de las piezas. Entonces llega uno a supervisar, la señora está alarmada, pues evidentemente acaban de comprar un departamento nuevo, dice que se va a caer, que no sé qué, y esto pues es bien difícil repararlo. Entonces lo que se hace es intentar colocar unas mallas de polipropileno
y después adherirlas y después volver a repellar, pero vuelven a aparecer las fisuras. Y esto se debe a una incompatibilidad del mortero con la pieza. Se puede ver asentamientos diferenciales, hay muchas cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, permítanme un segundo. Bueno, ¿por qué creen, que está acá, por qué creen que falló? Es bien interesante esta figura. Ah, bueno, yo me imagino que a lo mejor no tenía castillos en los vanos en el borde de la ventana. Sí, pero fíjate, arriba no se ve bien la figura, pero al parecer no hay daños. Ajá. Y todo es simétrico, ¿no? En ese edificio. ¿Cuál es la razón? Por lo que sé, en el caso de la mampostería es muy común que los daños mm, se generen principalmente en los niveles inferiores, ¿no? Inferiores, ¿no? Ah, sí, inferiores. ¿Y por qué? Mm, Pues porque entiendo que recibe todo el peso de los niveles de hasta arriba, ¿no? Entonces se generan mayores esfuerzos. No, a ver, más o menos, pero no. Yo tengo una estructura de mampostería como la que, de su proyecto, la que van a hacer. ¿Cómo es la distribución de esfuerzos cortantes? Pues empiezan así y vienen así, ¿no? El máximo cortante está aquí abajo, ¿no? ¿Estamos? Entonces, pues como el cortante es más grande y la resistencia y rigidez es la misma en todos los niveles, pues se va a generar, esto es lo que se denomina un entrepiso blando potencial. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro lo que acabo de decir? Sí. Entonces, es de esperarse que el daño solamente ocurra en la planta de abajo. ¿Eso cómo se resuelve? Pues se resuelve colocándole, para estructuras de mampostería es muy sencillo, colocándole unos muros de concreto en los entrepisos de abajo y los va uno quitando, aunque no se requieran, para dar un poco más de resistencia. Esto, insisto, es lo que se llama un entrepiso blando potencial. ¿Qué pasa en una estructura de concreto? Pues pasa lo mismo. Si yo tengo columnas y traves todas iguales, pues el daño se tiene que concentrar en la planta de abajo, porque aquí resiste el cortante máximo. ¿Estamos? Bueno, espero haber explicado correctamente bien este caso. Este de acá se debió a que construyeron mal el sistema de mampostería interiormente al colocar las instalaciones, llega el sismo y denota todas las tarugadas que hicimos, ¿no? Como se dice, el mejor inspector es el sismo. Y ocurrió en el sismo de Puebla me parece que es 1979. Vea nada más este edificio era igual a este. Es decir, aquí había un nivel. Vea nada más, falló y esto es lo que se llama un entrepiso blando. Es un entrepiso blando potencial y es un entrepiso blando. Entonces, estos edificios simplemente colapsaron porque se generó un entrepiso blando. Entonces, esto pues, son errores conceptuales de inicio, ¿no? Que hay que tratar de evitarlos. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, yo tengo una otra pregunta. Dime. ¿Qué podría derivarse cuando ocurren algunas fisuras verticales en los muros? Pues las verticales como estas es difícil verlo porque las de asentamientos son diagonales. Puede ser una deformación una deformación quizás de todo el sistema de muros vertical. Podría generar
esa, eh, esa fisura vertical, puede ser por contracción, no sé, o sea, esta sí me queda claro, se despegó la junta, el mortero de la junta por incompatibilidad del mortero con la pieza. Es decir, la pieza le robó agua al mortero o el mortero tenía mucha contracción y se separa de la pieza. Esta no está tan claro, ¿no? Esta fisura. Si me preguntas a qué se debe, la realidad es que no sé. ¿Sale? Porque se llevó inclusive la pieza, ¿no? Gracias. Y repararla, pues es complicado, ¿no? Esto es del sismo de Colima. Vean lo que pasó con la mampostería simple. Aquí, pues la ausencia de castillos. Entonces, pues agarra la parte más débil donde se concentra el cortante y rájale, ¿no? Esto, pues es una cuestión de mantenimiento en el centro de la ciudad y pues acaban derrumbándose las construcciones. Aquí vemos también la parte más débil sin una mampostería confinada. Aquí viene el desviaje del refuerzo de los castillos. Evidentemente lo dejaron mal anclado en la cimentación y vean lo que hacen, ¿no? Pues, ¿cuál es el problema? Le dan vueltecita y de ahí para arriba y eso, pues evidentemente cuando trabaje a tensión ese castillo, pues no va a poder resolver. Esto de acá, esta es la losa de un estacionamiento y de aquí salen 6 niveles de mampostería. Como no anclaron bien el refuerzo, pues vean nada más las tarugadas que hacen. Medio hacen un agujerito ahí y tratan medio de anclar. Pues aquí hay que demoler para anclar correctamente el refuerzo. Y lo mismo sucede aquí. Entonces, esto es el pan nuestro de cada día. Luego, acá, esta foto es bien interesante. Un día llegué a supervisar esta obra, era mampostería aparente, y le digo, oiga, maestro, aquí estaba mi cuate, ¿no? El maestro. Oiga, ¿por qué le puso refuerzo tabique doble hueco cuando debió de haber sido multiperforado? Y simplemente la respuesta es, no, es que no nos ha llegado, a ver, permítanme un segundo.